Amigos, el día de ayer les traje una partida de vuelta que se jugó por allá en el año 2020, una verdadera obra maestra donde se enfrentaron el número 1 del planeta y campeón mundial en ese entonces, Magnus Carlsen, contra el fuerte gran maestro de Brasil, Luis Paulo Zuppi. Partida que sin duda pasará a la historia, sobre todo por ese sacrificio de dama impresionante con el que el brasileño hizo abandonar al noruego en tan solo 18 movimientos, la que quizá es una de las derrotas más humillantes de Magnus Carlsen en su carrera. Si no han visto esa partida, por supuesto por acá se las estoy dejando en una tarjeta. Y bueno, como les había comentado recientemente, hace un par de días, el 27 de julio, estos grandes jugadores se volvieron a enfrentar en un mini match de 5 partidas en la plataforma chess.com, partidas a ritmo blitz. Y bueno, he seleccionado las que a mi juicio fueron las dos mejores partidas, realmente están espectaculares, así que pónganse cómodos porque luego de verlas, por supuesto les voy a decir cuál fue el marcador final. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, porque recuerden que ya el domingo de agosto estaremos con el torneo de los 60,000 suscriptores de Sisachess. Grandes premios a los ganadores y, ojo, premios especiales también a los suscriptores que sean miembros del canal. Recuerden que primero tienen que hacerse parte del grupo que tengo en Lichess, les dejo el link en la descripción, el primer link, y luego que yo los acepte pueden ir a inscribirse en el torneo con el segundo link. Es totalmente gratis, así que vayan a jugar porque vamos a estar también transmitiendo en directo. Ahora sí, vámonos con la partida. Esta fue la primera que seleccioné, donde con las piezas blancas, Luis Paulo Zuppi iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, Magnus Carlsen respondía con C5. G3 por parte del brasileño, G6 del noruego, alfil G2, alfil G7, caballo C3, caballo C6, D3 y ahora Magnus decidía meter una jugada aquí interesante, F5. Esta jugada no le gusta mucho a la máquina, que prefiere E6. Ojo, una jugada que también me parece un poco rara porque como pueden ver allí como que se debilitan las casillas negras. La idea es que tras caballo F3 vendría caballo G7, quizá con la intención de jugar D5. Pero bueno, tras F5, Zuppi jugó alfil D2, Magnus respondió con caballo F6, caballo F3, enroque, B6, A3, alfil B7, torre B1, D6, B4. La blanca se lanzan al ataque por el flanco de dama, Magnus simplemente juega dama D7 y ahora Zuppi decide avanzar y ganar espacio con B5. Ojo, una jugada que ataca al caballo, pero al mismo tiempo pierde la atención sobre el punto C5. Probablemente era algo mejor dama 4, especulando ahí con la dama en D7, y en caso de torre F de 8, entonces dama B3, manteniendo la atención. En cambio, tras B5, Magnus jugó caballo D4, buena jugada del noruego, caballo por D4, alfil por G2, jugada intermedia atacando la torre, rey por G2, C por D4 atacando al caballo, caballo A2 y E5. Las negras están ligeramente mejor. Zuppi, sin embargo, juega caballo B4 buscando la casilla C6, una casilla que se ve muy bien para el caballo. F4 de Magnus Carlsen que ataca por el flanco de rey, F3 de Zuppi que intenta defenderse y G5. Bueno, luego sigue avanzando los peones y ahora en esta posición Zuppi quizá intenta bloquear con la jugada G4, una jugada bastante peligrosa porque se expone por allí a ciertos sacrificios. De hecho, lo mejor era torre G1 preparándose. En caso de torre AC8, rey H1. El rey se esconde y bueno, la torre ya parece que está defendiendo bien al rey. En cambio, tras la jugada G4, H5. Magnus, por supuesto, quiere seguir atacando. Y ahora Zuppi jugó G por H5. Decide no defender con H3 porque tras H por G y H por G vendría rey F7, ¿no? Y creo que el plan es el mismo, especular con torre H8 y también con los sacrificios en G4. En cambio, tras G por H, G4 de Magnus Carlsen, torre G1 de Zuppi, G por F3 jaque, E por F3, rey F7, dama B3, torre H8 y C5. Bueno, fíjense que la posición es una locura, ¿no? Las blancas siguen atacando por el flanco de dama, en este caso aprovechan el tema de jaque a la descubierta, mientras que Magnus trata de pasar sus piezas al flanco de rey. D5 por parte del noruego, cerrando o bloqueando el jaque. C6 de Zuppi que ataca a la dama y ojo, crea un peligroso peón pasado. Dama E6, rey F2, torre por H5, torre G2, torre a H8 amenazando en H2, torre BG1 atacando al alfil. Y ahora Magnus es el que comete el primer error serio de la partida, alfil F8.
Ojo porque esta jugada pues es bastante mala. Había que jugar torre por H2 y es que al estar clavada la torre en G2 no se puede capturar el alfil en G7. Tras la jugada C7 vendría torre por G2 y dama D7, manteniendo bajo control la coronación del peón y también defendiendo el peón central. En cambio, tras alfil F8, el problema es que la torre también deja de defender la coronación. Aquí Suppi jugó C7, buena jugada, buscando obviamente temita sobre el peón de D5 y coronar. Magnus vuelve a cometer otro error, torre por H2. Creo que subestima bastante el peón que está a punto de coronar. Lo correcto era jugar A5. Claro que esta jugada no es tan fácil, ¿no? Tras B por A6, la idea es jugar ahora sí torre por H2. Una posición difícil, ¿no? Por ejemplo, si A7 viene alfil por B4, A por B4 y ahora dama H3 y las negras vienen rápidamente a buscar los mates. En cambio, tras torre por H2, Suppi ahora devuelve el favor con un error más grave. Caballo por D5. Las blancas podían ganar la partida con la jugada caballo C6. Un bombazo tremendo. Y es que pueden ver que la amenaza más grave es caballo D8, ataque doble con jaque para ganar la dama. Las negras tienen que jugar alfil E7 para tratar de evitarlo. Por ejemplo, si juegan dama C8, bloqueando la coronación, entonces vendría caballo por E5 jaque y en caso de rey E8, alfil por F4. El ataque de las negras se acabó y el peón es demasiado fuerte. Fíjense que se gana un tiempo además atacando la torre. En cambio, tras alfil E7, pues vendría caballo D8 jaque, alfil por D8 y ahora una jugada brutal. C por D8 igual caballo para dar jaque y ganar un tiempo. Tras torre por, porque si no se cae la dama, pues vendría torre por H2, las blancas se quedarían con torre de más y por supuesto ganarían, ¿no? Tremenda jugada que desperdicia Suppi, pero juega caballo por D5 y Magnus jugó caballo por D5, devolviendo el favor de inmediato. Esto quizá debido al apuro de tiempo y sobre todo a la complejidad de la posición. Era mejor alfil D6, atacando al peón y abriéndole paso a la torre para que defienda. Tras torre por H2, para desviar la torre, vendría torre por jaque, rey E1 y alfil por C7. Pueden ver que el caballo en D5 está clavado, no se puede capturar el alfil y las negras tienen ventaja clarísima. En cambio, tras caballo por D5, dama por D5. Ya saben que Suppi es un jugador muy agresivo, siempre busca la táctica, pero aquí lo correcto era coronar inmediatamente. Tras dama por dama, viene dama por D5 y la posición es un verdadero caos. Tras dama por D5, en cambio, la posición es similar, ¿no? Dama por D5, las blancas coronan, pero con un tiempo de menos. Ahora Magnus jugó dama E6 proponiendo el cambio, Suppi jugó dama B7, alfil E7, y aquí el brasileño comete un error gravísimo, dama E4. Cuando parecía que ya pues la posición estaba llegando a la igualdad, Suppi comete un error grave. Había que jugar torre por H2 y tras torre por torre G2, manteniendo la igualdad. Tras dama E4, Magnus decide jugar alfil por A3. También se equivoca y es que, bueno, el noruego también es humano. Había que jugar alfil H4 jaque y tras rey F1, entonces alfil G3, con ventaja muy clara porque la dama viene en camino en cualquier momento a buscar los temas de mate. En cambio, tras alfil por A3, torre por H2 de Suppi, torre por H2, rey E1, alfil E7 y ahora alfil por F4. De nuevo, Suppi intenta resolver esto mediante la táctica, pero comete un error muy grave, ¿no? Y es que las blancas tenían que ser cautelosas y jugar torre G4, quizá ahora sí buscando algo como alfil por F4. Por ejemplo, tras torre H6, entonces vendría rey F2, manteniendo la igualdad. Tienen un peón de menos, pero pueden ver que la dama está dominando bien esta casilla en el centro, que no permite que la mayoría negra avance. En cambio, tras alfil por F4, Magnus jugó alfil B4 jaque y tras esta jugada Suppi tuvo que abandonar porque está mate inevitable en 3 movimientos. Y es que, bueno, quizá Suppi lo que buscaba en esta posición era que Magnus se comiera el alfil, cosa que el noruego no va a hacer porque vendría torre G7 jaque y tras rey por G7, pues dama por dama y obviamente la posición es de ventaja muy clara para las blancas. En cambio, tras alfil B4, ahora las blancas tienen que jugar algo como rey D1 y tras dama B3 y rey C1, pues viene alfil A3 jaque mate. Bien amigos, esta es la primera partida que les quería mostrar, pero obviamente se viene otro enfrentamiento, ¿no? Y ya saben que Suppi es un jugador tremendo, así que bueno, nuevamente Suppi con las blancas iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras Magnus Carlsen respondía con E6.
D4 y D5. Tenemos una defensa francesa y aquí Suppi decide jugar E5, la variante del avance. C5 de Carlsen, C3 de Suppi, caballo C6, caballo F3, alfil D7, alfil E2, C por D4, C por D4, caballo G7, caballo A3, caballo F5 y caballo C2. Una posición muy teórica, ambos prácticamente jugando al toque. Alfil E7 por parte de Magnus, enroque de Suppi, enroque, alfil D3, F6, alfil por F5, E por F5 y alfil F4. Bueno, aquí quizás Suppi baja del 100% de precisión porque la jugada más precisa es torre 1. Tras, por ejemplo, G5, entonces vendría alfil D2. En cambio, tras la jugada alfil F4, G5 por parte de Magnus Carlsen que ataca el alfil, E por F6 de Suppi atacando, alfil por F6, alfil D6 atacando la torre, torre 8, torre 1 y ahora F4. Probablemente era un poco mejor torre 4 y es que la torre queda muy fuerte en esta casilla. En caso, por ejemplo, de H3, entonces vendría H5. ¿Qué sucede tras la jugada F4? Dama D3 por parte de Suppi. Era mejor caballo B4 atacando el peón central. Por ejemplo, si torre por E1, viene dama por alfil F5 y alfil E5. Y la posición no está clara, ¿no? Es bastante compleja. En cambio, tras la jugada dama D3, torre por E1 del número 1 del mundo, torre por E1 del gran maestro brasileño, alfil E8 atacando el alfil E5, alfil G6 atacando la dama, dama B3 atacando en B7 y ahora caballo A5. Magnus comete una imprecisión. Lo mejor era alfil E7. Esta jugada no es fácil de ver en una partida blitz porque está entregando el de B7. Pero ahora tras dama C8 y dama B3 vendría dama D7 y parece que las negras logran la igualdad e incluso deben estar un poquito mejor gracias a esa pareja de alfiles en la posición abierta. En cambio, tras caballo A5, alfil por F6, buena jugada intermedia de Suppi y caballo por B3 de Magnus. Obviamente no se puede jugar dama por F6 porque vendría la intermedia dama por D5. Se cae el caballo y las blancas tendrían ventaja decisiva. Y es que, por ejemplo, tras alfil por C2, entonces vendría dama C7 atacando el alfil. Parece que este se puede retirar, por ejemplo, a G6, pero tras dama por B7, la posición de las negras está bastante mal. Viene el caballo E5, la torre en séptima y no hay mucho que se pueda hacer. Por eso, Magnus tiene que jugar caballo por B3, alfil por D8 de Suppi, torre por D8, A por B3 y alfil por C2. El noruego recupera la pieza, pero el problema es que en esta posición el caballo parece ser más fuerte que el alfil. Caballo por G5 de Suppi y Magnus comete otro error importante en el final, alfil por B3. Esta captura es un error, el peón estaba medio envenenado porque fíjense que tras comérselo, el alfil no puede volver a defender al rey. Ha quedado más o menos fuera de juego. Lo correcto era jugar primero H6 expulsando al caballo y tras caballo F3, ahora sí, alfil por B3, porque el caballo no tiene demasiadas amenazas. En cambio, tras alfil por B3, torre 7. Esto es ventaja clara para la blanca. Se amenaza torre por H7 y también torre por B7. Magnus jugó torre C8. Fíjense que ya defender el peón también tenía posibilidades, pero tras torre por B7 y A5, pues las blancas pueden jugar F3, no salen de los mates y obviamente están mucho mejor. Ahora, tras torre C8, H4. Buena jugada de Suppi que sale, por supuesto, de los mates pasillo. A5 de Carlsen que quiere empezar a correr con su mayoría. Torre por B7, Suppi elimina el peón más importante. A4, caballo por H7. Ahora el gran maestro brasileño tiene dos peones de más. Torre C6 por parte de Magnus. Caballo G5 de Suppi. Torre H6 atacando al peón. Y ahora Suppi, por supuesto, hace la jugada más humana. G3. Simplemente defendiendo al peón, que es el que está defendiendo al caballo. Sin embargo, había una jugada brutal que era H5, ¿no? Avanzando de inmediato, inhumana. Tras torre por, vendría torre B8, rey G7, caballo E6 jaque, rey H7 y caballo por F4. La idea, quedarse por supuesto con los dos peones totalmente libres. Pero, como les digo, G3 es mucho más humana. F por G3 de Carlsen, F por G3 de Suppi, torre C6 y ahora H5. Ahora sí el peón comienza a avanzar y va a ser muy difícil detenerlo. Aquí, rey F2 parece que era más precisa. Tras alfil D1 y rey E3, la idea es que el rey llega rápido al centro. Pero bueno, yo creo que igual con H5 los peones son muy fuertes. Alfil D1 de Magnus Carlsen que ataca el peón. Torre H7 de Suppi. Torre C1. Allí, por supuesto, Magnus buscando el recurso del jaque a la descubierta.
y Supi le da una oportunidad. Juega rey F2. Increíble. Otra vez una jugada lógica. El rey se pone en casilla negra porque esto es lo que nos enseñan, ¿no? Cuando hay un alfil blanco me coloco en casilla negra. Cuando hay un alfil negro me coloco en casilla blanca. Sin embargo, aquí lo correcto era rey G2, colocarse precisamente en la casilla blanca para, en caso de torre C2, jugar rey H3. El rey escapa y está cerca de apoyar la coronación. El problema de rey F2 es que Magnus jugó torre C2 jaque y ahora tras rey E1 el noruego tenía un último recurso impresionante para salvarse, pero jugó alfil G4, no vio la jugada. Había que jugar alfil por H5, sacrificando al alfil. Y es que tras torre por H5 vendría torre por B2. Resulta que el peón A le da suficiente contrajuego a las negras. Por ejemplo, tras rey D1 viene A3, rey C1 evitando la coronación y torre B4, amenazando con avanzar el peón, comerse el de D4. Hay que jugar ya algo como rey C2 y en caso de A2, entonces torre H1. Pero fíjense que la torre está medio esclavizada, ya las negras pueden jugar torre por y esto se está complicando, ¿no? Viene torre G4 y probablemente las blancas no van a poder ganar. En cambio, tras alfil G4, H6. Supi se da cuenta rápidamente, pone el peón lejos del alcance del alfil. Torre por B2 de Magnus, que igual se queda con el peón libre, pero ya no funciona. Torre G7, rey F8 para evitar el mate. Caballo H7 jaque, rey E8, caballo F6. Y tras la jugada rey F8, Magnus ni siquiera esperó a que su rival jugara y decidió abandonar inmediatamente porque se ha dado cuenta de que el final está perdido, ¿no? Y es que pueden ver que la sencilla caballo por alfil gana. Por ejemplo, tras A3 viene torre A7 evitando la coronación. A2 y ahora H7. Las blancas amenazan coronar dando mate. Hay que jugar algo como torre B1, rey F2, torre H1 para parar la coronación, pero vendría caballo F6. Defendiendo el peón H, atacando el de A. Las negras pueden jugar torre H2 jaque, viene rey G1, torre H6, pero tras torre por A2 y rey G7, pues vendría torre A6. Defendiendo al caballo que defiende al peón. La torre no puede ir muy lejos y las blancas ganan fácilmente con los peones de más que tienen. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este par de partidas? Pueden ver que, bueno, Supi también dio un golpe, ¿no? Eso sí, al final el match lo ganó Magnus Carlsen, ya que de las 5 partidas, Supi solo ganó una. Magnus ganó 3 y una terminó en empate, es decir, el match quedó 3,5 a 1,5. Es entendible porque, bueno, estamos hablando del mejor jugador posiblemente de la historia, pero ya ven cómo el brasileño le da pelea, sobre todo ganando partidas fantásticas como esta. Y bueno, vieron la anterior que fue una locura, ¿no? El brasileño la tuvo ahí en sus manos, pero Magnus logró defenderse. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este duelo? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón tan solo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque en el próximo video se viene un enfrentamiento entre el chico malo del ajedrez Hans Niemann contra el genio peruano-mexicano José Martínez Alcántara, que se midieron ayer en el 3-0 Thursday, partida que tuvo también muy buena. Además, les recuerdo, este domingo de agosto, torneo por los 60,000 suscriptores del canal, premios a los ganadores, premios especiales a los suscriptores que sean miembros del canal. Y recuerden, primero tienen que unirse al equipo con el primer link que tienen allí en la descripción. Después de que yo los acepte, pueden ir a unirse al torneo, inscripción gratuita, así que aprovechen porque también vamos a transmitir en vivo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.